Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de cómo XRP podría haber convertido $5.000 en más de 5 millones de dólares si hubiésemos comprado desde el comienzo. Y diréis, bueno, ¿esto a mí qué más me da? Pues porque hay traders que han conseguido estas millonadas dentro del proyecto y a partir de ahí se está malinterpretando muchísimo todo lo que es esta criptomoneda. Tanto así que me han llegado bastantes críticas diciéndome que no tengo ni idea de XRP, simplemente por decir de que probablemente en unos 2 años más, el token de XRP, bueno, en este caso la criptomoneda, esté alrededor de unos 4, 5 o 6 dólares. Y todo esto porque hay muchísimas personas con una perspectiva bastante diferente, diciendo que probablemente estaremos en más de 10, 15, 20 dólares o incluso más, teniendo en cuenta todo lo que está haciendo el proyecto de Ripple con todas las asociaciones que están llegando a conseguir y lógicamente todos los socios internacionales que tienen en este momento. Y si bien es cierto que el proyecto lógicamente está haciendo bien las cosas y que probablemente en el futuro pueda llegar a tener un precio más elevado que el que tenemos a día de hoy de 3 dólares, o al menos eso es lo que esperamos todos, tenemos que ir con mucho cuidado, tenemos que tener lo que se dice pies de plomo, no empezar a irnos por las ramas, ni pensar absolutamente en ningún tipo de locura, si no el golpe puede llegar a ser mayor. Así que hoy vamos a ver esta perspectiva y aparte os quiero comentar qué es lo que ha pasado y cómo deberíamos de actuar con XRP o incluso con cualquier otro proyecto criptográfico. Por cierto, recordaros que en la descripción os dejo el enlace a Crypto Trading, nuestro grupo de inversión en donde a día de hoy comparto con vosotros señales de criptomonedas, os envío análisis técnico también de criptos, de XRP, de Bitcoin, enviamos análisis, mapas de liquidaciones y diferentes zonas importantes que sabemos que se utilizan como resistencias, soportes y demás que os pueden ayudar. Así que quien le quiera echar un vistazo, en la descripción de este vídeo os dejo el enlace. Ya somos, como veis por aquí, más de 2030 personas y el grupo es completamente gratuito. Dicho esto, vamos al lío con lo que es la noticia. Y es que hace cuestión de unos años atrás, en el 2017, XRP estaba a un rango de precio muy, pero que muy bajo, como vemos, de 0.003. Yo me alegro de haber comprado en 0.36,5, pero vamos, ya ni te cuento si hubiésemos conseguido llegar a comprar en este rango de precio. Si hubiésemos comprado en ese punto con 5.000 dólares, habríamos adquirido un total de 1.66 millones de tokens de XRP. Si hubiésemos aguantado con todos esos tokens hasta el momento de ahora, básicamente nuestra inversión estaría valorada en más de 5 millones de dólares. Como esto le ha ocurrido a algunos traders, a algunos inversores o incluso los propios CEOs de Ripple son multimillonarios gracias a este proyecto, han salido muchos analistas a día de hoy intentando hablar de XRP, de lo bien que está haciendo todo y básicamente a compartir predicciones de precios de que llegaremos a 1.000 dólares, a 100 dólares, a 50 dólares o cosas mucho más extremas. Y lo curioso de todo esto es que no te hablan de decir de aquí a lo mejor a 20 años podemos conseguir esto, sino que te dicen que a lo mejor de aquí a 2030 en tan solo 5 años, o bueno, un poco menos de 5 años, ya que estamos a mitad de año, pues básicamente podríamos llegar a conseguir estos rangos, lo que significaría ingresar una grandísima liquidez dentro del proyecto, sería ingresar una capitalización que no tiene ningún tipo de sentido y básicamente nos convertiría en el proyecto número 1 criptográfico con mayor capitalización de mercado. Si bien esto es posible y en algún momento podría llegar a ocurrir, es bastante curioso cuando te lo dan a muy corto plazo, sabiendo que XRP ha estado durante más de 7 años estancado en los 0.5 por problemas legales con la SEC. Es cierto que a momento de ahora estos problemas pueden llegar a terminar, pero por el momento aún no han llegado y no sabemos cuál va a ser el efecto de la finalización de todo este caso, ya que aún estamos en punto de negociaciones y demás y todo no está avanzando de la forma con lo que nos gustaría, ya que a principios de enero todo el mundo se pensaba que el caso iba a terminar y aquí seguimos 6 meses después envueltos en el mismo problema. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que hay mucha gente que a la hora de invertir, ya os hablo de XRP porque es el proyecto pues principal de aquí del canal, pero os puedo decir cualquier otra criptomoneda, que invierte en una cantidad de dinero bastante grande, empiezan a ver muchísimas noticias del proyecto y dicen, me voy a volver millonario con la criptomoneda, o voy a conseguir llegar a tener pues mucho dinero, y ojo, que ojalá sea así, ojalá aciertes y tengas la suerte de pues de una persona entre vete a saber cuántas que acierta con el proyecto, acierta con el momento en donde debería de
haber comprado y sobre todo con la cantidad de tokens que tienes que comprar y que el día de mañana en un futuro pues puedas llegar a haber aguantado tu operativa hasta el máximo que hayamos conseguido subir y que simplemente seas millonario. Pero esto tiene una probabilidad muy pequeña. Por norma general lo que acaba ocurriendo es que la criptomoneda donde inviertes no acaba subiendo de precio de la forma en la que esperabas, acaba teniendo algún que otro retroceso que no te gusta o simplemente lo que esperabas que podría llegar a ocurrir en un año acaba ocurriendo en 5 o 6 y tú ya pues simplemente no eres holder del proyecto porque has decidido abandonarlo. En toda esta perspectiva alcista de XRP, en donde hemos visto que 5.000 dólares podrían haberse convertido en 5 millones, hemos tenido una época en la cual el proyecto ni siquiera tenía ningún tipo de subida, seguíamos en el mismo punto de vida, ¿no? Valiendo pues alrededor de 0.50, 0.40, 0.30 y han habido muchas personas que simplemente han estado vendiendo sus tokens a lo largo de todo el tiempo porque estaban aburridos, porque veían que otras meme coins daban dinero y simplemente un proyecto que teóricamente tenía utilidad los estaban dejando abandonados. ¿Y qué pasó? Pues que han vendido a lo mejor con pérdidas, algunos con unas pequeñas ganancias, pero la cuestión es que a momento de haber llegado a superar máximos históricos ya ni siquiera estaban dentro del proyecto. Entonces, por mucho que XRP sea un gran proyecto, por mucho que digamos que quieren ser los líderes de la tokenización de activos del mundo real, por mucho que quieran meterse con todo el tema de los pagos transfronterizos y todo lo que quieran hacer, no puedes simplemente especular y decir de aquí a unos años XRP va a estar en 10 dólares o incluso más, porque hasta mi propia perspectiva de decir de aquí a unos años podemos llegar a duplicar el precio que hay a día de hoy ya es bastante alcista. Estamos hablando de duplicar nuestro propio capital en una criptomoneda que a día de hoy tiene creo que son 200.000 millones o casi de dólares de capitalización. O sea, estamos hablando en un pumpeo bastante fuerte, estamos hablando en duplicar todo eso, llegar a superar a Ethereum y convertirnos en el segundo proyecto criptográfico con mayor capitalización del mercado. Esto en algún momento puede ocurrir por todas las perspectivas que tenemos, pero es que el día de mañana puede llegar a ocurrirte que Ripple, con los 40.000 millones que tienen a día de hoy en el depósito de garantía, digan, oye, abandonamos el proyecto, los vendemos y nos vamos, y que el proyecto acabe pasando de valer 3 dólares a simplemente 50 céntimos. ¿Queremos que esto pase? No queremos que ocurra, pero tenemos que tener también esa perspectiva, y no podemos ir a por todas con un proyecto porque en cualquier momento nos podemos llevar un gran chasco. Lo que hay que hacer, como siempre, es simplemente en donde tú te hayas adentrado y consigas tener beneficio, colócate el stop loss en el punto de entrada, colócate un rango de salida para que simplemente si hay un retroceso te salgas del proyecto y no te veas abrumado y no empieces a tener pérdidas, y poco a poco vete asegurando ganancias pues retirando un pequeño porcentaje o cualquier cosa por el estilo. Pero ya os digo, no critiquéis a cuando personas den su propia opinión, ya sea una perspectiva alcista o una perspectiva bajista, porque puede ser que lo estéis viendo de diferentes formas. Yo tengo una manera de verlo mucho más conservadora pese a haber sacado un por 10 en el proyecto. Compramos a 0.36,5, coloqué mi stop loss en 3.65 y la verdad que el proyecto llegó hasta un poquito más, llegamos a 3.66, o sea, me quedé al filo de poder llegar a vender todos esos tokens y vendimos 150.000 dólares. Entonces a día de hoy podría ser súper alcista decir que el proyecto va a llegar mucho más arriba, ya que tengo una gran inversión aún dentro del proyecto, pero la verdad es la siguiente, prefiero verlo pues con la perspectiva de cierta forma real y ver que los proyectos criptográficos cuando ya están en estos rangos de capital no llegan a duplicarse de un día para otro de una forma tan rápida. Por mucho que veamos que tienen un precio ridículo y que lo comparas con Bitcoin y dices, bueno, es que una criptomoneda tiene 120.000 dólares y XRP tiene solo 3, imagínate todo lo que puede subir. Pero hay que ver la capitalización de mercado, hay que ver cuánto dinero se invierte en el mundo criptográfico y a partir de ahí sacar una teoría y ver cómo ocurre todo. ¿Que XRP puede ser alcista? Pues básicamente confío casi al 100%, pero de ahí a simplemente decir que 6 o 5 dólares o tal de aquí a 2 años es una perspectiva que no vale para nada, que es súper bajista y que para ello pues es que no tengo ni idea de proyectos criptográficos, creo que hay gente que va muy alocada con estos tokens y hay que tener mucho cuidado. Así que cuando inviertas tanto en XRP, en Bitcoin o en el proyecto que sea, está muy bien que seas alcista porque por eso inviertes en la cripto, pero ten los pies en la tierra y no simplemente empiezas a decir, buah, voy a ganar un montón de dinero, voy a tener esto, voy a lo otro, porque no siempre son las cosas como nos esperamos. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, un vídeo un tanto diferente, el cual os quería traer para el día de hoy, pero quería daros mi opinión acerca de todo esto para, lógicamente, evitar que también os pase lo mismo. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.